Debido a su ubicación geográfica estratégica, este país fue durante siglos un punto clave de comercio de especies entre la India y China. Esto trajo primero oleadas de hinduismo y budismo, seguido más tarde por el Islam con la llegada de los comerciantes árabes, y siglos después por los colonizadores holandeses. Tras su unificación e independencia, miles de islas y etnias totalmente distintas decidieron unirse bajo el hermoso lema nacional Unidad en la diversidad. Por eso, aunque la mayor parte de Indonesia es musulmana, al llegar a la isla de Bali te encontrarás con un hinduismo único en el mundo, que respiras en cada rincón. Bienvenidos a Ubud. Al caminar por Ubud, te darás cuenta que hay tres elementos que notarás abundantemente por todos lados, y estos definen por completo su identidad espiritual, cultural y subestética. Son pequeñas cestas hechas con hojas de palma, llenas de flores de colores, alimentos, tabacos e inciensos, que verás en el suelo frente a cada puerta, comercio e incluso aceras. Son regalos diarios que los balineses ofrecen a sus dioses y espíritus como acto de gratitud por mantener la armonía, la paz y la prosperidad en su día a día. Se dice que en Ubud hay más templos que casas. De hecho, cada hogar balinés cuenta con su propio santuario familiar privado, además de los templos comunitarios de cada aldea. Te cruzarás constantemente con figuras imponentes talladas en piedra gris, que rápidamente se cubren de musgo debido a la alta humedad de la selva. Representan las deidades, demonios y guardianes mitológicos. Los locales las visten con telas a cuadros blancos y negros, que representan el equilibrio del bien y el mal, y les colocan flores para que filtren las energías, protegiendo el lugar de los malos espíritus. Ahora bien, ya que conocemos un poquito de su historia, cultura y biodiversidad, vamos a ver cómo ingresar a este país desde España a Europa de una forma económica e interesante. Lo primero es que debes de tomar papel y boli, porque para ingresar a este país necesitarás cumplir 3 trámites indispensables antes de cruzar frontera. Como requisito general, tu pasaporte debe estar en perfecta regla y tener al menos 6 meses de vigencia desde la fecha previa de entrada. Si cumples esto, apunta lo siguiente. El visado. Puedes tramitarlo de 2 formas. La primera es la visa BOA que haces directamente en el aeropuerto al aterrizar. Cuesta 500.000 rupias, unos 35 euros o dólares, y puedes pagarlo en efectivo, ya sea con euros, dólar o rupias, o también con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard. La segunda opción, y es la que yo te recomiendo para ahorrarte colas larguísimas, es la eBOA Online. La solicitas en la web oficial que estaré dejando en pantalla, la llevas impresa y cuesta exactamente lo mismo. Eso sí, pídela con al menos 7 días de antelación. Ambas te permiten estar hasta 30 días en el país, y si quieres quedarte por más tiempo, puedes pedir una prórroga por otros 30 días en cualquier oficina de inmigración. Aparte del visado, existe la tasa turística Love Bali. Es una tasa regional creada por el gobierno local de Bali y es completamente independiente del visado nacional BOA o eBOA. Es 100% obligatoria para todos los visitantes extranjeros, incluidos niños y bebés. Cuesta 150.000 rupias por persona, unos 9 euros o 10 dólares. La idea es pagarlo online antes de tu vuelo. Te registras en el portal oficial Love Bali, haces el pago y guardas el código QR en tu móvil. Al aterrizar en Bali, debes haber rellenado la declaración de aduana. Es totalmente obligatoria y gratuita. Puedes rellenarla en la web oficial durante las 72 horas previas a tu vuelo, con que la rellene una persona por grupo familiar.
pareja o amigos es suficiente. Y solo tienes que guardar el código QR que te genera para escanearlo al recoger tus maletas. Ahora bien, hablemos del hospedaje. En Ubud hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Mi primera parada fue el Samadhi Ubud, un rincón súper acogedor y muy familiar. Estuve 4 noches y el sitio es un verdadero oasis. Súper acogedor, en pleno corazón de la ciudad, tiene un patio interior súper precioso, lleno de plantas exuberantes típicas de allí, una piscina divina y además el desayuno viene incluido y es todo una delicia. Una opción fantástica si buscas algo económico por solo 15 o 20 euros la noche. Para moverte por aquí y evitar complicaciones con el tráfico, te recomiendo llevar el transporte ya reservado, aunque también lo puedes rentar. Nosotros fuimos con Command Sud, un guía increíble que no solo nos hizo los traslados, sino que nos ayudó con todo, hasta nos hizo las tomas de fotos y videos. Te lo recomiendo al 100%. Te dejo su contacto en pantalla y en la descripción por si así lo necesitas. Ahora sí, arrancamos la ruta en el Monkey Forest. Aunque hay monitos por todas partes de Ubud, este santuario es su verdadera casa. Es realmente hermoso e impresionante verlos libremente. Más que un lugar turístico, para la cultura balinesa es un sitio sagrado que representa la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza. Puedes reservar sus entradas directamente en la página oficial que te dejo en pantalla y si no, físicamente en taquilla. Por otra parte, hay algo que es completamente imprescindible: viajar con un buen seguro de asistencia médica. Hay varias opciones conocidas como Yati, AXA, entre otras, pero en mi caso lo hice con Hey Mondo y la verdad que te da una tranquilidad enorme. Aquí en Indonesia, cualquier urgencia o atención médica para extranjeros sin un respaldo detrás puede salirte extremadamente costosa, así que por favor no te la juegues. Luego conocimos estos impresionantes campos verdes escalonados que son una obra de arte visual. Estos arrozales funcionan como el Subak, un complejo sistema de riego tradicional cooperativo del siglo IX, que refleja la filosofía balinesa del Trihita Karana, en busca de la armonía entre los dioses, las personas y la tierra, y por eso hoy en día es patrimonio de la humanidad. La entrada para caminar por las terrazas de arroz es muy económica, apenas unas 30.000 rupias. Pero si quieres vivir la emoción de los columpios de Real Bali Swing y tomarte la mítica foto volando sobre la jungla, el acceso completo con fotos incluidas rondan las 500.000 rupias indonesias. Tirtempul, entre los rincones más místicos de la isla. Este lugar es sumamente famoso por sus manantiales de agua bendita. Cuenta con una fuente cristalina donde los locales y los viajeros realizamos un ritual de purificación para limpiar el alma. La entrada cuesta 75.000 rupias. Para finalizar la tarde, hicimos una parada en una plantación local. El animalito que ven en la foto es una civeta, conocida localmente como luwak. Ella es la encargada de procesar de manera natural los granos para el famoso Kopi Luwak, considerándose uno de los cafés más caros del mundo. Yo misma tuve que degustarlo y pasar la prueba de sabor. La experiencia de la taza de este café especial cuesta 50.000 rupias, mientras que probar el resto de mini tés de la plantación suele ser totalmente gratuito.
Por las noches, las calles de Ubud cambian por completo. Se llenan de vida, restaurantes, comercios y espectáculos culturales. Estuve viendo un show tradicional y es algo que no puedes perderte. Pude presenciar de este baile de máscara, que representan la historia de un rey gigante. Un show en solitario increíble que combina elementos dramáticos fascinantes. Los balineses creen firmemente que al realizar estos bailes mantienen el equilibrio espiritual y cósmico en toda la isla. Conocer de cerca sus tradiciones estuvo de 10. Hello. Hello. This brake back. Okay. This brake front. Yeah, Okay. double brake together. Okay. For stop. And this for the gas. Okay. Please press one brake. Press one brake for you change the gear. Forward going front and reverse back. Yeah? Okay. Al día siguiente, cambiamos el arte por la adrenalina pura, con una ruta en quad por la selva balinesa, conocida como ATV. Estuvimos atravesando ríos, cascadas, cuevas oscuras y senderos llenos de barro y agua entre aldeas locales. Una experiencia brutal. La actividad suele costar entre 500.000 y 600.000 rupias, para 2 personas en cuatrimoto doble. Bueno, y para tan buena suerte nos quedamos parados. Nuestro squad se averió. Okay. Brake. Okay, press brake, change Okay. gear. Okay. Great. Okay. Thank you. Yeah. Estaba tranquilamente paseando cuando me entra un mensaje desde el puerto destino a mi próxima parada y casi me muero. Pensé que mi vuelo salía a las 2 de la tarde, pero salía a las 2 de la madrugada del mismo día. El avión ya se me había ido. Corrí al aeropuerto, pero era misión imposible. No había vuelo directo en los próximos 5 días. Por suerte, las chicas de la propia aerolínea me salvaron armándome una ruta de locos. Bali, Yakarta, Yakarta, Mazacar y Mazacar, Sorón. Un viaje directo de tan solo 3 horas se convirtió en una odisea de más de 24 horas y un pastizar en billetes. Aún así, poner un pie en este parque natural hizo que todo el caos valiera la pena. Pero no te adelanto más, porque toda la belleza de este lugar te la cuento en el próximo video. Suscríbete, dale muchos likes y comenta si alguna vez has perdido un vuelo por culpa de los horarios. Gonna give it up. Double shot for the gifted. I want more for us.